El problema que vamos a analizar a continuación es conocido como mezcla aleatoria y es la necesidad que dado un conjunto de elementos mezclarlos, como por ejemplo un mazo de cartas o un conjunto de elementos para una prueba o una simulación. Y lo que queremos hacerlo es que esa mezcla sea justamente aleatoria, es decir, que cualquier combinación posible, cualquier orden posible tenga exactamente la misma probabilidad de aparecer que los otros. Formalizando entonces el enunciado, lo que tenemos es un set de n elementos y lo que queremos es hacer un listado de esos elementos con un orden aleatorio. ¿Para qué lo usamos? Bueno, se utiliza en distintos lugares, por ejemplo juegos de azar, como dijimos, para mezclar cartas en un juego online, puede ser para mezclar fichas de dominó o para repartir cualquier elemento en un juego que se requiera que sea separado y mezclado eh, sin saber a priori dónde va a quedar cada elemento. Pero también se usa bastante en lo que es reproducción de música en forma aleatoria, en modelos estadísticos o en simulaciones. Incluso también, y cosa que no está alejado de lo que venimos trabajando, es en pruebas de complejidad algorítmica, es cómo influye una cantidad de elementos de entrada de acuerdo a cómo vienen ordenados en, en, el, en la complejidad final, en el trabajo final de un algoritmo. Eso, por ejemplo, se utiliza muchísimo en los algoritmos de ordenamiento. Bueno, y también se pueden encontrar muchísimos otros usos. Vamos a ver un primer método, que lo vamos a llamar permutación por ordenamiento, que nos va a permitir, y vamos a analizar por qué lo hace, hacer una mezcla aleatoria de forma uniforme. ¿Cómo funciona el método? Lo que vamos a hacer es que para cada elemento que vamos a llamar i o a sub i del conjunto de A, vamos a generarle asociado un número que vamos a llamar p sub i, que va a ser justamente generado en forma aleatoria y se va a transformar en una clave de ese elemento. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente utilizando para cada elemento a sub i el p sub i que generamos como clave, ordenamos mediante algún método de ordenamiento a basándonos en esa clave. Ahora lo que podemos hacer es elegir cualquier algoritmo de ordenamiento y lo utilizaremos como caja negra para resolver nuestro problema, que es simplemente en este caso ordenar basándonos en esa clave aleatoria que generamos para cada elemento. Veamos el pseudocódigo de nuestra solución. Tenemos en este caso un vector de los elementos a ordenar y generamos otro vector numérico del mismo tamaño n, que va a ser el vector de prioridades o el vector de claves. Ahora lo que hacemos es para cada uno de los elementos de A, o sea desde j igual 1 hasta n, generarle un valor aleatorio entre 1 hasta x, después veremos cuál es este x, y se va a transformar en la clave del elemento. Y ahora simplemente es llamar al algoritmo de ordenamiento utilizando para cada elemento A P como clave. Y eso termina retornando A, que va a estar ahora mezclado aleatoriamente.
Si analizamos este método, vamos a ver que tranquilamente funciona, porque cada número aleatorio es independiente entre los otros. Entonces cualquiera de los elementos de A puede tener el número de clave más pequeña, cualquiera puede tener el número más grande, etc. Pero tiene un problema que ahora vamos a ver cuál es. Recuerden que en el pseudocódigo decía que elegía un valor numérico entre 1 y X. Y no estaba claro qué valor era X. ¿Cuál es el problema que podemos tener? Si nos quedan claves duplicadas, depende el ordenamiento, puede hacer que deje de ser totalmente aleatorio y uniformemente el resultado. ¿Por qué? Porque hay métodos de ordenamientos que son estables y eso hace que si dos claves sean iguales, mantenga el orden en el que están, y eso atentaría entonces finalmente contra la uniformidad. Entonces, lo que deberíamos lograr es que evitar de la forma que podamos que nos queden claves repetidas, y eso vamos ahora a tratar de ver cómo podemos hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer, que es casi se cae de maduro, es establecer valores de X que sean mucho más grandes que la cantidad de elementos. Entonces el random va a ir entre 1 y X, donde X es muy grande, y solo voy a tener que hacer n selecciones al azar de ese X, con lo que la probabilidad de claves repetidas va a ser pequeña. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? Y por ejemplo, decir que el valor de X es n a la quinta o algo más grande. Lo que necesitemos hacer para evitar que se repiten las claves. De todas formas, la probabilidad de que se repitan las claves sigue existiendo, aunque con eso la hayamos disminuido. Entonces se puede agregar algún registro, un diccionario de claves utilizadas, por ejemplo, y en caso entonces de detectar que se repitió alguna, volver a hacer la selección de claves. Esto en definitiva no atenta contra la complejidad del algoritmo. Lo que sí hará es que no tendremos una idea polinomial exacta de cuándo va a terminar. En un peor de los casos vamos a tener continuamente claves repetidas, sobre todo si elegimos mal el valor de X, con lo que estaríamos volviendo a generar las claves. Y una vez que evitamos que haya claves repetidas, ya podemos utilizar cualquier algoritmo de ordenamiento como caja negra, más allá de si es estable o no, o cómo lo haga. Pasemos a analizar la complejidad del algoritmo que nos queda. Ahora, el proceso de la generación de las claves con un X lo suficientemente más grande que n será un ON en tiempo. O sea, puede, si mantenemos el registro de claves, puede ser que lo tengamos que hacer más de una vez, pero si X es lo suficientemente grande, será ON en tiempo. Y también es ON en espacio. Tenemos que guardar las claves que van saliendo para cada uno de los números. Pero por otro lado, el proceso de ordenamiento, ya vimos que los mejores algoritmos que teníamos disponibles tenían una complejidad temporal de n log n y una espacial que puede ser ON o O1, depende si es en el lugar el ordenamiento o si necesita otra estructura extra para hacerlo.
En definitiva, la complejidad total nos va a quedar n log n en temporal, porque manda el proceso de ordenamiento, y el especial ON. El segundo análisis que tenemos que hacer con los algoritmos tipo randomizado es verificar realmente y demostrar realmente que el resultado es uniforme. En este caso, que cualquier ordenamiento tiene la misma probabilidad de salir que el resto. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a llamar E sub i al evento que el elemento A sub i obtiene la iésima menor clave. Esta es una decisión un poco caprichosa que estamos tomando, que nos va a servir para hacer una serie de pasos para demostrarlo, y después vamos a generalizarlo para cualquier otro ordenamiento. Acá ya estamos diciendo un posible ordenamiento, ¿no? El evento E sub i es que el elemento A sub i obtiene la iésima menor clave. Vamos a suponer que todo evento E sub i ocurre. Es decir, ocurre el evento E sub 1, E sub 2, hasta E sub n. Y eso nos va a determinar una permutación, o sea, un ordenamiento posible. Lo que me doy cuenta también es que todos estos eventos son independientes unos de los otros. O sea, cuando generamos las claves son totalmente independientes. La generación de la clave de un elemento no depende en nada de la generación de una clave que hayamos hecho en forma anterior. Entonces vamos a calcular la probabilidad que ocurran cada uno de estos eventos. Como son independientes, es la probabilidad que ocurra el evento 1 y la probabilidad de que ocurra el evento 2, sabiendo que antes ocurrió el evento 1, y sabiendo después la probabilidad del elemento 3, sabiendo que ocurrió antes el evento 1 y 2, etcétera, hasta el último, que es la probabilidad que ocurra el evento n, sabiendo que pasaron los n-1 eventos anteriores. Esto en probabilidad, si son independientes, lo puedo terminar representando como una multiplicación de estas probabilidades para obtener la probabilidad de que cada uno de los eventos anteriores ocurrió. Ahora lo que veo es que la probabilidad de que el elemento de nuestro conjunto A1 quede con la iésima menor clave es 1 sobre n elementos. Y sabiendo que ya ocurrió el evento 1, que ocurra también el evento 2, ahora tengo un elemento menos, así que ese es 1 sobre n-1, y así con cada uno hasta la última de todo, es que nos queda una probabilidad de 1. O sea, la probabilidad que el último elemento del conjunto quede en el último lugar, sabiendo que antes ya salieron todos los otros elementos, es 1, es la única opción posible. Entonces, unificando todo esto, podemos ver que es equivalente a 1 dividido n factorial. Y en definitiva, entonces, esta es la probabilidad de que ocurra este ordenamiento en particular, esta permutación particular de los elementos del conjunto. Ahora, si probamos cualquier otra permutación, veremos que su probabilidad también es 1 sobre n factorial. O sea, podemos llamar el evento de otra forma. Por ejemplo, es sub i, el evento que el elemento A sub i obtiene la n menos iésima menor clave, por ejemplo.
sería otro ordenamiento, y si analizamos después todas las probabilidades, llegaremos a la misma conclusión de cuál es su probabilidad general. Por lo tanto, con eso ya nos aseguramos que genera este método una permutación aleatoria uniforme. Es decir, cualquier permutación posible que puede ocurrir, que son todas las permutaciones existentes de estos elementos, tiene la misma probabilidad. Con esto podríamos terminar, pero nos surge una pregunta, que es: ¿se podría hacer mejor? ¿Podemos generar un método que evite el problema de las claves posibles iguales, que evite el uso de un método de ordenamiento con n log n? Y entonces ahora vamos a presentar a continuación un segundo método que es conocido como el algoritmo de Fisher y Yates, que vamos a ver que nos evita este problema e incluso tiene una complejidad inferior al otro método. Este algoritmo de mezcla tiene su nombre justamente por los apellidos de quienes lo propusieron en escrito, posiblemente por primera vez, aunque es un algoritmo que se puede, cuando lo escuchen van a pensar que es de siglos de antigüedad. Y lo propusieron o lo escribieron por primera vez y formalizaron Ronald Fisher y Frank Yates, y está puesto en un libro de estadística de 1948, Statistical Table for Biological, Agricultural and Medical Research. Este método también es conocido como el barajado del sombrero, y ahora vamos a ver por qué. Y la realidad es que tiene una gran cantidad de variantes, y vamos a analizar solo una de ellas. Vamos primero con la descripción popular, que les va a resultar totalmente conocida, que es: se introducen todos los números, todos los elementos de nuestro conjunto en un sombrero. Por eso se llama barajado del sombrero. Se agita, se mezcla sin ver, y luego se van sacando de a uno los números, los elementos o lo que sea que uno quiere darle un ordenamiento aleatorio. Y a medida que se van sacando, ese es el orden en el que se van anotando, y ese es el orden final en el que quedan mezclados. Y es un proceso obviamente que es iterativo. Empezamos sacando a uno y terminamos cuando sacamos el último de los elementos que quedan en el sombrero. Y como dijimos, lo que nos queda es el conjunto mezclado. Vamos ahora a una descripción algorítmica más formal y que podemos hacer con una computadora. En principio vamos a hacer que para cada elemento del set A, que llamamos A sub i, vamos a generar un valor X al azar entre i y n. Y lo que hacemos es intercambiar A sub i con A sub x que calculamos antes. Y acá estaría el pseudocódigo. Tenemos de 1 a n, que es lo que queremos ordenar, y lo que hacemos es una iteración desde 1 a n, y lo que hacemos es intercambiar A sub i con A y un valor random aleatorio entre i y n. Al finalizar ese intercambio, devolvemos nuestro set con su nuevo orden. Veamos la uniformidad de nuestro algoritmo. En la primera posición, A1 puede quedar cualquier elemento de A con posibilidad 1 sobre n. Fíjense que lo primero que hacemos es decir
en nuestro algoritmo lo que hacíamos es agarrar el primer elemento, calcular un random entre 1 y n, porque el i era lo que nos marcaba el valor inferior de nuestro random, e intercambiarlo. O sea que puede quedar el mismo o puede quedar cualquier otro. Y como son n los elementos, me queda una posibilidad de 1 sobre n de que cualquiera de ellos quede en esa primera posición. En la segunda posición puede quedar cualquier elemento de A menos el que quedó en el primer lugar. Porque fíjense que el intercambio en la segunda vez se hace del elemento 2, se hace en un random entre 2 y n. Por lo tanto, me va a quedar una posibilidad de 1 sobre n menos 1. Y para generalizar, en la posición a sub x puede quedar cualquier elemento menos los x menos 1 que salieron antes, con probabilidad 1 dividido n menos x más 1. Por lo tanto, cualquier posibilidad, juntando todos estos cálculos que hicimos, también me queda 1 dividido n factorial, que obviamente es equivalente a los que nos daba el método anterior. Y por lo tanto este método genera una permutación aleatoria uniforme, que es lo que queríamos lograr. Veamos un ejemplo de cómo funciona para que quede más claro. Si nuestro set es el siguiente, A1, A2, A3 y A4, o sea, n es igual a 4, nuestro algoritmo funcionará en 4 iteraciones, desde i igual 1 hasta 4, y en cada una de ellas hará una selección randomizada y hará un intercambio. Veamos paso a paso. En la primera iteración, lo que va a hacer es fijar qué elemento va a estar en la primera posición. O sea que va a ser un elemento, va a ser un intercambio del elemento 1 con cualquiera de los del set, en este caso. Y fíjense, entonces el random va entre 1 y 4. Y en nuestro ejemplo, el random devolvió un 2. Por lo tanto, va a ser un intercambio de el elemento A sub 1 con el elemento A sub 2. Y nos queda así el intercambio. Ahora vamos a ir a la siguiente iteración, que es i igual a 2. Ahora la elección lo que va a hacer es intercambiar nuestro segundo elemento de nuestro conjunto. ¿Y entre cuáles lo va a poder intercambiar? Entre 2 a 4. Es decir, lo puede cambiar, puede mantenerse el mismo elemento en la posición que está, o puede intercambiarlo por la posición 3 o la 4. En este caso vemos que sale en forma randomizada el valor 3. Por lo tanto, hace un intercambio entre el elemento que está en la posición 2 con el elemento que está en la posición 3, dándonos esto como resultado. Vamos a la tercera iteración. Ahora el valor random solo puede ser entre el valor 3 y el 4. Y lo que va a hacer es intercambiar el elemento entonces que está en la tercera posición con la posición 4 o mantener la posición 3. Y fíjense que en este caso me dio 3, con lo que mantengo. Y me sigue quedando entonces como venía. Ahora voy a la última iteración. Y fíjense que en el random de la última iteración es simplemente de 4 a 4. Es decir que en este último paso ya no se intercambia nada. Y queda simplemente el elemento que estaba. Y por lo tanto la permutación, el nuevo ordenamiento que me devuelve mi algoritmo es A2, A3, A1 y A4. Bueno,
vimos entonces cómo es funcionando el algoritmo. Ya determinamos que el resultado es aleatorio y uniforme. Nos resta por hablar de la complejidad del mismo. En principio tenemos n iteraciones, es decir, que esa parte es O de n. Y dentro de cada iteración hacemos un intercambio que es O de 1 y un random que es también O de 1. Por lo tanto, en su conjunto, nuestro algoritmo es O de n y por lo tanto, finalmente vemos que es mejor al primer método que analizamos. Por otro lado, todo el algoritmo se puede hacer sobre el mismo vector. Lo único que necesitamos es un par de variables para mantener índices. Por lo tanto, la complejidad espacial es O de 1. Y con esto terminamos el análisis del algoritmo. Pero antes de finalizar, quiero que analicemos a continuación un error que es común, que se suele cometer y que desvirtúa totalmente el funcionamiento del algoritmo. Es un pequeño cambio que tiene como resultado un significativo cambio. Es un error común cambiar el rango de intercambio en cada iteración. Ya lo he visto en varias oportunidades, me lo han consultado en varias oportunidades, pero muchas veces he visto pasar desde este fragmento, donde se hace desde i igual 1 a n, y fíjense que el random se hace entre i y n, a el siguiente, que es simplemente que el random se hace en vez desde i a n, desde 1 a n. Y si uno mira el análisis y el algoritmo completo, parece ser un cambio pequeño e inocente. Pero ahora vamos a ver con un ejemplo que no lo es y que hacer este simple cambio lo que hace es hacer inservible el algoritmo para lo que queríamos lograr, que era una uniformidad aleatoria. Veamos el ejemplo. Tenemos un set A con simplemente 3 elementos, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Si vemos las posibles formas de ordenarlo, vemos que quedan 6. 1, 2 y 3, 1, 3 y 2, 3, 2 y 1, 3, 1 y 2, 2, 1 y 3 y 2, 3 y 1. Más de estos posibles ordenamientos no existen. Pero si usamos el algoritmo modificado, y ahora vamos a hacer parte a parte, partimos de la primera iteración, donde tengo, como los tenía originalmente, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y voy a intercambiar, dije, el elemento 1 con un random entre 1, 2 y 3. Las posibilidades son las siguientes. Fíjense, no intercambié nada, o sea, intercambié por mí mismo, intercambié por el segundo y intercambié por el tercero. Cualquiera sea el estado en el que quede, para cada uno de estos, el siguiente paso va a ser intercambiar el segundo elemento. Y en nuestro algoritmo modificado lo puedo intercambiar este segundo elemento por el primero, por el segundo o por el tercero. Lo mismo acá. Puedo intercambiar este elemento en el medio, en el posición 2, con el primero, segundo y el tercero. Y para todo esto también nos quedan, en cada caso, 3 posibles resultados. Y ahora tengo que hacer lo mismo para la tercera posición. Puedo intercambiar la tercera posición con la primera, la segunda o la tercera. Entonces para cada una de ellas me quedará un resultado posible y ahí termino. Estos que vemos acá
son todas las salidas posibles que tienen exactamente la misma probabilidad de salir con las otras. Y vemos que algunas de ellas se repiten. Por ejemplo, 1, 3 y 2, 1, 3 y 2, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces lo que vamos a tratar de ver es contabilizar cuántas veces se repite cada una de estas posibles salidas. Y lo que vemos es que algunas salen 4 veces y algunas salieron 5 veces. Por lo tanto, siguiendo este algoritmo, las combinaciones posibles no tienen la misma probabilidad todas entre sí. Por lo tanto, si hacemos ese simple cambio, nuestro algoritmo no hará una mezcla uniformemente aleatoria. Con esto concluimos. Vimos dos métodos para hacer la mezcla. Los dos logran su cometido. Vimos que el primero tenía mayor complejidad y tenía un posible problema que vimos también cómo resolverlo. Y este segundo método vimos que era de menor complejidad, pero que si no teníamos cuidado podíamos terminar estropeándolo. Por eso es muy importante cuando uno hace un algoritmo entender qué es lo que está pasando realmente por dentro. Ya con esto fue todo, así que les agradezco haber llegado hasta aquí. Nos encontramos en el próximo video.